Derecho en Perspectiva, un espacio para el análisis y la reflexión. Buenas tardes. El día de hoy nuevamente me encuentro ante ustedes a fin de continuar con el análisis de diversos temas que son de importancia en materia penal, en la aplicación e implementación del sistema penal acusatorio. Iniciaré a partir de hoy una serie de videos tendientes al análisis de los principios que rigen en este sistema penal, la importancia de que nosotros identifiquemos estos principios, pero sobre todo identifiquemos los alcances que estos principios tienen, radica en que nos van a dar la pauta de cómo debemos desenvolvernos en este sistema, cómo debemos de conducirnos las partes a fin de respetar estos principios. Sabemos que le corresponde al juzgador verificar e identificar que los operadores del sistema, Ministerio Público, asesor jurídico y defensa, sigamos las reglas que establece la propia Constitución en su apartado A del artículo 20, así como la ley secundaria, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto al respeto de esos principios. Pero es importante que nosotros identifiquemos cuáles son los alcances de los mismos, que sepamos en qué consiste, pero sobre todo que identifiquemos cuál es el criterio que están asumiendo nuestras autoridades federales al momento de interpretar el respeto a estos principios, a través de los diversos criterios de jurisprudencia que son emitidos a partir de que se reformó la Constitución en el 2008, que surgió el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero sobre todo a partir de que se implementó el sistema. Actualmente ya contamos con infinidad de tesis y de criterios emitidos por nuestro máximo tribunal, en el cual nos establece cuáles son los alcances de los principios que rigen en la materia penal. Pero también nos han establecido ciertos lineamientos que nosotros debemos identificar. En virtud de ello es por lo que iniciaremos con el análisis de todos estos principios. Me interesó iniciar con uno de los principios que considero son los más importantes o los más evidentes que identifican cuál es la diferencia que hay entre el sistema tradicional que veníamos implementando hasta antes del 2008 y el sistema que actualmente rige, el penal acusatorio. Y me refiero al principio de inmediación, establecido en la fracción tercera del apartado A del artículo 20 constitucional y su correlativo 9 de la ley secundaria del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos establecido ahí lo que es el principio de inmediación y vamos a entender qué es eso partiendo de ciertos antecedentes. Todos aquellos abogados, litigantes, postulantes que nos ha gustado desenvolvernos en la rama penal anterior a las reformas que dieron paso al sistema penal acusatorio que actualmente nosotros estamos implementando, que está vigente, que es el que llevamos a cabo. Anterior a ello nosotros nos regíamos por un sistema tradicional. Para los nuevos abogados, para los que egresaron de las universidades a partir de estas reformas, les es difícil entender cómo es que nos conducíamos en el sistema tradicional. Y hoy que ya estamos en pleno uso del sistema penal acusatorio, incluso para nosotros que somos postulantes que nos desenvolvimos en el sistema tradicional, se nos hace ya un poco complicado entender cómo es que se llevaban a cabo los procedimientos y cuáles eran los principios que regían. Y dentro de ellos, el principio de inmediación es uno muy importante. De conformidad con las diversas leyes en materia penal y procesal penal que existían en cada una de las entidades federativas previo a las reformas que implementan el sistema penal acusatorio, efectivamente las leyes y la Constitución siempre han manejado y establecido la obligación por parte del juzgador de estar al pendiente durante el desarrollo de todo el procedimiento de naturaleza penal. Es decir, se supone que el juez es quien preside las audiencias, no el secretario de acuerdos. Sin embargo, en la realidad y durante muchos años, hasta antes del 2008, en materia penal las personas, los litigantes,
todos los abogados que nos desenvolvíamos en ese sistema tradicional, sabíamos que en la realidad el juez jamás presidía las audiencias. El único que presidía las audiencias era el secretario de acuerdos, y el juzgador se encontraba en sus oficinas resolviendo, autorizando las resoluciones, los acuerdos que le pasaba las diferentes secretarías que componían su juzgado. Y las resoluciones, las sentencias que se dictaban en ese sistema tradicional tenían como base todas las constancias que obraban en una averiguación previa, en un procedimiento ante el juez, pero que se encontraban asentadas en papel, es decir, del desarrollo de todas y cada una de las audiencias. La constancia que se tomaba no era como es en este sistema, es decir, nosotros solicitamos copias de audio y video porque la constancia del desahogo de la audiencia se da precisamente en audio y video. Anteriormente no existía eso. Las constancias del desahogo de las audiencias, de pruebas que se daban en el sistema tradicional, quedaban asentadas y descritas exclusivamente en papel. El juzgador, que jamás presenciaba las audiencias, para dictar una sentencia, lo que hacía es llevarse el expediente, que en la mayoría de las veces en materia penal eran expedientes muy extensos. Estamos hablando de que había expedientes que tenían 2, 3, 4, 5 tomos, y no eran tomos delgados, eran tomos bastante gruesos, y el juzgador, para saber qué resultado o cómo se desahogó alguna prueba, lo que hacía es abrir el expediente y empezar a consultar el expediente leyendo cómo se había desahogado esa audiencia, porque como no había estado presente en la mayoría de las pruebas que eran desahogadas dentro de un proceso de la causa penal que pensaba resolver, entonces tenía la necesidad de leer cómo se llevó a cabo esa audiencia, y en base a todas las constancias escritas que integraban tanto la carpeta de investigación, que anteriormente se llamaba averiguación previa, y las constancias de la causa penal que efectivamente se realizaban y se desahogaban en su juzgado, pero como he dicho anteriormente, en la mayoría de las veces no estaba presente el juzgador. En base a esa lectura, el juez dictaba las sentencias. Es decir, las sentencias en materia penal en el sistema tradicional eran dictadas con base en un expediente escrito que era analizado por el juez. Y en virtud de ese análisis, de esa lectura, el juez determinaba qué valor le otorgaba a cada una de esas probanzas. Hay una diferencia en el sistema tradicional al sistema penal acusatorio que actualmente estamos desarrollando. Una diferencia en la valoración de pruebas, por ejemplo, que es la base de una resolución. En el sistema tradicional, la valoración de pruebas se hacía a través de un método denominado tasado. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley le establecía qué valor el juzgador debía de dar a cada una de las pruebas que eran desahogadas ante él y que iban a ser base para el dictado de la sentencia. Sin embargo, en el sistema penal acusatorio tenemos una libre valoración de las pruebas. Efectivamente, no obstante que en el sistema tradicional existía este método para valoración de pruebas, eso traía como consecuencia, desde una perspectiva más analítica, desde una perspectiva de respeto al debido proceso, al respeto a los derechos humanos, que se dictaran resoluciones o sentencias condenatorias con base en la lectura de documentos escritos. Los órganos de prueba no se desahogaban ante la presencia judicial. Luego entonces el juez no los presenciaba, y no obstante de no presenciarlos, era suficiente que leyera las actas, las constancias que se levantaban del desahogo de esas pruebas para que pudiera fundar en ellas su sentencia. Hoy en día no entendemos que pueda ser de esa manera, sobre todo porque tomemos en consideración que lo que está en juego en materia penal es la libertad de la gente. Dictar una sentencia en la cual no se realiza una adecuada valoración de las pruebas es muy delicado,
porque lo que va a traer como consecuencia es declarar una sentencia condenatoria que en la mayoría de los casos afectará el derecho humano y fundamental a la libertad de las personas. Por eso es tan importante y por eso considero que es fundamental y es uno de los principios rectores más importantes, el de inmediación. Principio de inmediación que consiste en que el órgano jurisdiccional que va a resolver en materia penal en este sistema tenga que presenciar de manera personal el desahogo de todas las pruebas que va a tomar como base para el dictado de una sentencia. Esto es importante porque no basta con leer una constancia que se levante, por mucho que se trate de establecer en esa constancia los pormenores del desahogo de pruebas, jamás va a traer como consecuencia que un juez pueda darse cuenta de en realidad cómo se desahogó la prueba. Lo anterior tomando en consideración que cuando se desahoga una prueba, cuando se desahoga un interrogatorio, un contrainterrogatorio, un testimonio de una persona dentro de un procedimiento, si bien sí es clave y se toma en consideración el contenido de lo que dice, otro punto muy importante que se tiene que considerar es el contorno, son las circunstancias que traen el desahogo de esa prueba. Por ejemplo, ¿cuál es el tono de voz que emplea precisamente el testigo al momento de emitir su testimonio? ¿Cuál es su actitud en cuanto a la mirada? ¿Cuál es su actitud en cuanto a la postura de su cuerpo? ¿Cuál es su actitud en cuanto a su seguridad o titubeos o en cuanto a su estado emocional al momento de emitir un testimonio ante la autoridad judicial? Eso no se puede plasmar y no se puede presenciar si lo único que se toma en consideración son las constancias de un expediente escrito. A diferencia de que si es el órgano jurisdiccional el que de manera personal presencia el desahogo de las pruebas. Sabemos que los jueces no son psicólogos, sabemos que no les podemos pedir que analicen de manera inequívoca que efectivamente alguna persona, algún testigo que está rindiendo declaración ante el órgano jurisdiccional efectivamente se esté conduciendo con verdad y que esto lo pueda deducir exclusivamente de su conducta, no solamente de su dicho. Sabemos que no es así y no podemos pedirle ello. Sin embargo, es diferente leer cómo se está conduciendo un testigo a ver cómo se está conduciendo un testigo. De ahí la importancia de que este principio de inmediación, que consiste precisamente en que el juez no puede delegar a ninguna otra persona el desahogo de las pruebas, es uno de los principios más trascendentales en este sistema, porque garantiza que efectivamente el juez que va a dictar una sentencia fue el que presenció el desahogo de ese testigo. El órgano de prueba fue desahogado ante el juez, que en este sistema se ve colmado de una manera más plena en la tercera de las etapas de este procedimiento ordinario penal. Estoy hablando de la etapa de juicio, que es donde por regla general se desahogan todas las pruebas que van a traer como consecuencia el dictado de una sentencia. Sabemos que hay casos de excepción y que existen algunas audiencias preliminares o algunas audiencias desahogadas en otras etapas del procedimiento en las cuales también se desahogan pruebas ante el juez de control. Sin embargo, la regla general, al menos aquí en México, es que las pruebas se desahoguen en la etapa de juicio precisamente ante un tribunal de enjuiciamiento, que es el encargado de sentenciar con base en las pruebas. Es bien importante que este principio se respete y tan importante es que en caso de que se viole el principio de inmediación, trae como consecuencia una reposición del procedimiento. Y esto es importante y es trascendental porque garantiza precisamente que la sentencia sea lo más justa. Sabemos que el derecho, y específicamente en este sistema, que estamos dando libertad a los juzgadores para que resuelvan con base en sus criterios, en los criterios de la lógica, en las máximas de la experiencia, definitivamente vamos a encontrar diversos criterios entre todos y cada uno de los juzgadores. Sin embargo, una garantía de que será lo más justa la sentencia con base a esto es que
los 3 integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento presencien de manera personal el desahogo de todas y cada una de las pruebas que vayan a ser materia del dictado de una resolución. Y eso nos da una garantía, porque no obstante que los criterios de la gente por diversas circunstancias personales pueden ser muy diferentes, tenemos 3 integrantes de un tribunal de enjuiciamiento que deberán ponerse de acuerdo después de haber presenciado todo el desahogo del material probatorio por todas las partes dentro de un procedimiento penal. Tendrán que ponerse de acuerdo para dictar una sentencia absolutoria o condenatoria. De ahí la importancia precisamente de este principio de inmediación. Principio de inmediación que, como les dije anteriormente, no era un principio que se respetara en el sistema tradicional y que hoy en día a mí me resulta un poco complicado identificar cómo es posible que durante tanto tiempo, décadas y décadas, las sentencias en materia penal en México se estuvieran dictando por juzgadores que jamás presenciaron el desahogo de pruebas dentro de sus juzgados y con base en la lectura única y exclusivamente de las constancias por escrito que eran la base precisamente de sus resoluciones. Hoy en día este principio considero es uno de los más importantes y es importante que nosotros sigamos desarrollándolo de la mejor manera y buscando y tratando de influir de alguna forma para que no se desvirtúe, para que no se vaya modificando, que no se vaya disfrazando y que no se vaya buscando en todo momento ir deteriorando o impidiendo que se garantice el respeto de estos principios. El principio de inmediación es básico para el dictado de sentencias condenatorias o absolutorias bien fundadas, bien motivadas, pero sobre todo sentencias justas. Las siguientes sesiones estaremos hablando de los otros principios que rigen en este sistema, como son los principios de contradicción, que también es uno de los más importantes, los principios de concentración, etc. Por el día de hoy es cuanto en relación al tema del principio de inmediación. El criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia cada vez es más amplio, no solamente en relación a este principio, sino en todos los principios que rigen en este sistema penal acusatorio. Nos estaremos viendo la siguiente sesión con los temas que ya hemos comentado, en este caso varias sesiones tendientes al análisis de los principios que rigen en este sistema penal. Muchas gracias y los veo en la siguiente sesión.